A ver, cuando pensamos en los grandes juicios internacionales, lo primero que se nos viene a la mente son las pruebas, los testigos, ¿verdad? Pero la verdadera batalla, la primera de todas, no arranca ahí, empieza mucho antes, con una pregunta que casi nadie ve, pero que lo decide todo. Y hoy justamente vamos a analizar esa primera batalla en el caso contra Nicolás Maduro, una que se libra por algo clave, la jurisdicción. Imaginen esto. Antes de que un fiscal se pare a dar su alegato, incluso antes de que la defensa diga una sola palabra, hay algo que tiene que quedar clarísimo y que lo define todo. ¿Tiene este tribunal, en primer lugar, el derecho de estar viendo este caso? Esa es la pregunta, la que se tiene que responder sí o sí antes que cualquier otra cosa. Y bueno, esa autoridad legal tiene un nombre: jurisdicción. Piénsenlo como si fuera la llave de la puerta del tribunal. Es el permiso constitucional para entrar. Si no se tiene esa llave, no importa qué tan buenas sean las pruebas, no importa si se tiene el caso del siglo, simplemente no se puede avanzar. El caso ni siquiera empieza. Es el primer obstáculo y el más grande de todos. Ok, entonces la pregunta del millón es: ¿cómo es posible que una corte en Manhattan, en Nueva York, pueda juzgar a alguien por cosas que supuestamente pasaron a miles y miles de kilómetros de distancia? Bueno, esto nos lleva directo al corazón del argumento de la Fiscalía y a una herramienta legal que es muy, pero muy poderosa. La respuesta está en un concepto que suena complicado, pero que vamos a entender muy bien: la jurisdicción extraterritorial. Básicamente, es la idea que permite que las leyes de Estados Unidos se apliquen fuera de su propio territorio. Y créanme, esta es el arma principal, la carta más fuerte que tiene la Fiscalía en este caso. Pero a ver, ¿cómo funciona esto en la vida real? La clave está en algo que se conoce como la doctrina del efecto. La lógica es bastante directa. No importa tanto dónde se hizo algo, sino dónde se esperaba que se sintieran los efectos de eso que se hizo. Si la intención era que las consecuencias golpearan dentro de Estados Unidos, listo, ahí se crea el vínculo legal. La intención lo es todo. Ok, ¿y cómo se prueba esa intención? Bueno, aquí la Fiscalía usa una jugada muy específica: el cargo de conspiración. Ellos dicen: miren, esto no fueron actos aislados, sueltos por ahí, no. Se trata de toda una estructura, una red criminal que tenía un objetivo, un mercado muy claro: Estados Unidos. Entonces, cada acción, no importa en qué país ocurrió, es como un eslabón en una cadena que termina sí o sí en territorio estadounidense. Y ahí está, ese es el nexo que necesitan para establecer la jurisdicción. Pero claro, como en todo juicio, hay otra cara de la moneda. La defensa, obviamente, tiene un contraargumento, y es uno muy fuerte. Se basa en un principio sagrado del derecho internacional: la inmunidad soberana. O sea, la idea de que un jefe de Estado no puede ser juzgado por otro país. Ahora, ojo, porque esta inmunidad no es un cheque en blanco, no es absoluta. Y aquí viene una distinción que es clave para entender todo. El derecho internacional protege los llamados acta jure imperi, que son, digamos, los actos oficiales de un gobierno, lo que un presidente hace como presidente. Pero ese escudo no cubre los acta jure gestionis, que son los actos privados o, como se argumenta en este caso, de naturaleza criminal. Y aquí es donde la Fiscalía lanza su contraataque. Su argumento es muy directo: liderar una operación de narcotráfico a gran escala, pues, no es una función legítima de un jefe de Estado. Eso no está en la descripción del trabajo de un presidente. Es lo que legalmente se llama un acto ultra vires, que significa más allá de sus poderes. Y si está fuera de sus funciones oficiales, entonces la inmunidad soberana no lo puede proteger. Así de simple. A ver, esta estrategia de la Fiscalía puede sonar muy audaz, ¿no? Pero la verdad es que no se la sacaron de la manga. Para nada. Es el resultado de décadas y décadas de casos anteriores, de jurisprudencia que ha ido construyendo paso a paso el camino que los trajo hasta aquí. Miren, esto no es terreno nuevo. Para nada. Ya en 1990, el caso contra Manuel Noriega en Panamá sentó un precedente clarísimo. El narcotráfico no es un acto de gobierno y por lo tanto no está protegido por la inmunidad. Y después de eso vinieron otros casos, contra líderes del Cártel del Golfo o contra el famoso traficante de armas Víctor Bout, y todos reforzaron la misma idea una y otra vez. Si la conspiración tiene como objetivo a Estados Unidos, no importa la nacionalidad ni dónde se esté.
Para la justicia estadounidense, eso se vuelve irrelevante. Ahora bien, que esto se haya hecho antes no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Para nada. Esta forma de aplicar la ley estadounidense genera muchísimas críticas a nivel internacional y abre un debate enorme, muy profundo, sobre qué es la soberanía y hasta dónde puede llegar el poder de un país sobre otro. Y es que aquí lo que vemos es, literalmente, un choque de dos mundos legales. Por un lado, dentro de una corte en Estados Unidos, la ley que manda es la ley federal de punto. Pero si lo miramos desde afuera, desde la perspectiva del derecho internacional, el principio más importante es otro, el de la igualdad soberana de todas las naciones, algo que está escrito en la mismísima Carta de las Naciones Unidas. Quienes critican esta postura dicen que esto es un universalismo jurisdiccional unilateral. ¿Qué significa eso? Que un solo país está decidiendo por todos. Su argumento es que, a diferencia de crímenes como el genocidio, donde sí hay un acuerdo mundial, con el narcotráfico no pasa lo mismo. No hay un consenso global que le dé permiso a cualquier país para juzgarlo donde sea. Muchos lo ven como una extralimitación de poder, algo que pone en riesgo las bases mismas del sistema internacional. Y aquí está la gran tensión, el nudo de todo esto. Porque, seamos realistas, estos argumentos del derecho internacional probablemente no van a convencer a un juez en una corte de Estados Unidos. Pero fuera de esa corte, en el mundo real, en la política y la diplomacia, tienen un peso gigantesco. Afectan la legitimidad política de todo el proceso y complican, por ejemplo, la cooperación futura para extraditar a alguien o para pedir ayuda legal entre países. Así que llegamos al momento de la verdad. Pero, ojo, no es el momento de la verdad sobre el caso en sí, sobre si es culpable o inocente. No, es sobre algo previo, el derecho a que exista un caso. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego en esta primera batalla? Miren, esta frase lo resume todo a la perfección. La pelea por la jurisdicción no es un simple tecnicismo legal, no es letra pequeña, es la batalla por la autoridad misma. Porque si la fiscalía no logra demostrar que tiene el derecho de juzgar, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. No hay pruebas que valgan, no hay veredicto, simplemente no hay caso. Al final, todo este enfrentamiento nos deja con una pregunta mucho, mucho más grande. Esto ya no se trata de una sola persona, de un individuo. Se trata de algo más fundamental. ¿Quién tiene el poder de decir qué es un crimen a nivel mundial? ¿Y quién tiene el poder de castigarlo? Es una pregunta sobre los límites del poder, sobre la soberanía, sobre cómo funciona la ley en este mundo tan conectado en el que vivimos. Y la respuesta, bueno, la respuesta va a definir mucho más que el destino de un solo juicio.